Muy buenas combatientes y bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat Mobile. Y continuando con las batallas de la Torre del Loto Blanco, ahora me encuentro en la última batalla, la gran final de esta torre, la batalla 200, y toca enfrentarse otra vez al equipo MK11. Tenemos a Raiden, Liu Kang y Sub-Zero. Comenzamos viendo los equipamientos acá del buen Raiden. Tiene dos épicos, uno está a fusión 4, el otro a fusión 6, dos infrecuentes a fusión X. Nos pasamos a Liu Kang, que este tiene un épico de Erron Black a fusión X, dos especiales a fusión X, al igual que la infrecuente. Y por último, acá Sub-Zero tiene 4 épicos, 3 son de la torre, están 2 a fusión X, 1 a fusión 5 y su épico de la torre de Lin Kuei, que está a fusión X. Voy a estar con este equipo de Johnny Cage, Sonya Blade y Ermac. Rápidamente les voy a mostrar los equipamientos para que vean acá al buen Johnny, a Sonya Blade y por último a Ermac. No sé cuántos intentos tome derrotar a estos jefes, ya que esta torre, más que parecer una torre normal, parece algo una fatal. Así que vamos a ver cuántos intentos toma derrotar al equipo MK11. Comenzamos con la primera batalla, Johnny Cage vs Raiden acá. A ver, lo mejor en esta batalla sería derrotar a Sub-Zero en primer lugar, pero eso va a estar más o menos imposible porque ese Sub-Zero simplemente va a entrar a derrotarme y se va a ir de seguro. Así son esos personajes. Y bien, acá le estamos bajando de forma decente. No, yo me voy de acá. Y es que el hijo de su madre les digo. No, y ni un escudo ni nada. Dale, estoy con congelamiento y yo creo que simplemente hay que resistir esta batalla porque la pasiva de Ermac les está bajando más o menos bien. Entró Liu Kang de MK11 y bueno, tenemos el escudo del retornado porque me humillaron en esta batalla, al parecer sin ningún sentido. Logramos bajar de forma decente a Raiden. Dale, Ermac, por favor. Terrible, terrible lo que me espera en esta batalla. Estamos contra los MK11 y ya me demostraron qué tan fuertes están. Continuamos con las batallas, otra vez acá versus Raiden, y cambié a Sonya Blade por Scorpion Fuerza de Asalto. Yo creo que lo bueno de estos es que tienen tanto daño que es difícil que te hagan una Brutality. Algo así. Así que quizá ese Scorpion sí nos pueda salvar una que otra ocasión. Y ya comenzamos acá con este Sub-Zero, que es un completo desgraciado porque ni siquiera se le puede drenar poder. Ya tiene el X-Ray. ya tiene su Fatal Blow. A ver, de plano acá ya me derrotó. Pero tenemos a Scorpion en mi equipo y creo que por eso, excelente, le puede salvar. ¿Cuántos escudos te dieron? No puede ser, a ver, es que estoy con congelamiento y se me pasó el poder rápido en Scorpion. Hijo de su madre, ¿eh? Se está pasando de lanza este pinche Sub-Zero. No puede ser, que barbaridad de personaje. Full congelamiento, full escudo. Y el daño que tiene hasta ahora es por Ermac. No es porque yo le haya golpeado, porque lo que le hago son casi nada. No le bajo nada. Nos hace un segundo special y nos salió el escudo del retornado. Para lo que me sirve acá el escudo de huesos también. Vamos a ver si podemos hacer algo con esto. Newt rompe bloqueos. El buen Johnny aguanta hasta el final. No, aguantó todo lo que pudo, pero ya tenemos la segunda derrota en la final de la Torre del Loto Blanco. No sé cuántas batallas tome derrotar a los 3 jefes. Comenzamos con otra batalla más y yo creo que en la siguiente, si logro bajarle de forma decente a este Raiden, voy a cambiar el árbol de talentos para usar la marca de la muerte, porque si no, lo va a salvar Sub-Zero MK11 a este Raiden. Quería cambiar. Pero si el aturdimiento no dura nada. Otra vez quería cambiar. Nos salió el escudo de huesos, algo bueno acá. Un primer special. No podemos drenar poder a este Raiden ni a su equipo MK11, claro que sí. Entra Sub-Zero y vamos a ver qué podemos hacer acá. Dale, otro Fatal Blow en toda mi cara. No puede ser que... Estamos llenos de escudos los dos, pero el de él aguanta bastante más. Lo aturdimos. No puedo hacer nada. Simplemente cambiamos, vamos a ver. Y me sale el escudo del retornado. Pero estoy con congelamiento a más no poder, así que apenas si logro golpear. Dale, otro congelamiento más.
no bajé lo suficiente a Raiden en esta batalla. Ese es un gran problema porque en la próxima no puedo derrotarlo aún. Yo creo que va a tomar un poco más de intentos y Liu Kang me preocupa porque ese personaje apenas y entró en la primera batalla a derrotarme. Para el colmo, creo que la pasiva de Ermac no le afecta mucho y los tremendos críticos que te saca este Sub-Zero. Entra Liu Kang, dale, entra para hacerme simplemente su Fatal Blow. Y se comió a Ermac porque ya nos lo derrotó. No salió el escudo del retornado. Dale que tenemos un poco menos de un minuto para derrotar. No, ¿qué hablo? Para dañar lo máximo posible a estos jefes porque derrotarlos está bastante difícil en esta batalla por lo menos. Aún así, creo que sí estamos aguantando bastante bien. Bueno, estábamos aguantando bastante bien. Ya nos derrotaron a Scorpion. Continuamos con la cuarta batalla creo en esta torre. En esta batalla la 200 la final y acá sería el objetivo tratar de dañar bastante a Raiden y a Sub-Zero. Para así en la próxima batalla derrotar a los dos o por lo menos a uno. Dale, entró Sub-Zero, no puedo drenarle poder ni nada. Simplemente hay que dañarlo lo máximo posible, tiene su segunda special y dale que podemos. No sé si sería bueno tener el árbol de talentos para resistir al congelamiento. Es que de todos modos está bastante rotísimo este personaje. Y vamos a ver acá un segundo special con Scorpion, fuerza de asalto. No le hago nada. No le hago nada. Tenemos regeneración encima, pero esto va a estar bastante mal. Estamos con congelamiento, cambiamos. Vamos a ver, Ermac, por favor. Un segundo special, a ver si podemos desactivar los equipos para Sub-Zero. 95% del daño y es resistente a la trampa. Nosotros también resistentes al congelamiento. Por ahí vamos bastante bien. Vamos a ver si podemos hacer un segundo special más. Sub-Zero igual tiene 2 barras de poder. Este me quiere hacer su segundo special y se quiere ir. Así son. 85% del daño. El gran problema es que ahora si me voy, apenas cambie, me va a hacer su segundo special. Bueno, prefiero esto. Que este special lo reciba Ermac, que reciba el daño. Entra Liu Kang. Entró con su X-Ray. No, esto está bastante mal. Liu Kang tiene casi toda la salud. Un gran problema con este jefe. Yo no sé qué tantas dificultades más te puedan poner. O sea, si esto es una torre normal, imagínense cómo va a estar la fatal después. Entra Johnny Cage. Un primer special crítico bastante bien. No hay rompe bloqueos para este Johnny. Resistente al poder drenado. Y claro que sí, la velocidad de ataque de este Liu Kang es absurda. Otra derrota más. Comenzamos otra batalla y a ver, metí a Liu Kang para hacerla el final brutal, supuestamente, ¿no? Pero el problema acá es que al parecer tiene bastante vida, a no ser que... Excelente, salió bastante bien, inició con mucha vida Raiden, pero la pasiva de Ermac lo destrozó totalmente. De todos modos derrotamos a un jefe, eso nos conviene bastante. A ver, sería excelente derrotar a este Sub-Zero en esta batalla igual. Está incapacitado, no puede usar sus specials, pero a este personaje le vale todo eso porque en cualquier momento se le va a quitar. Tiene un escudo, es resistente a trampa y ya quisiera derrotar a este personaje igual, pero lo veo imposible. Entra Liu Kang, este sí no quiero enfrentarme. Tiene toda la salud, o sea, está ultra mamadísimo este jefe. Yo creo que lo mejor sería derrotar a este Sub-Zero en segundo lugar. Pero tiene mucha vida aún. Dale, de unos golpes me derrotó a Liu Kang. Continuamos con otra batalla más. Acá estoy Johnny Cage versus Liu Kang y... quería meter a Liu Kang clásico, que lo tengo en mi equipo, pero el gran problema con eso es que siento que todavía hay que derrotar un poco a Sub-Zero. Tiene mucha salud como para hacer la brutality. Ejemplo, este Liu Kang, claro, me va de totalmente todo, así que no... Ya me derrotaron a Johnny Cage. Entra Scorpion, fuerza de asalto. Está aturdido. No sé qué tanto se puede hacer. Todavía no creo que esté listo para el final brutal, pero en la próxima batalla yo creo que sí.
Sería bueno derrotar a este Sub-Zero en primer lugar. Y ya luego veo qué hago con Liu Kang, porque este sí ya está bastante fuerte y no tengo ni idea de cómo derrotarlo por ahora. Así que yo creo que va a ser mucho más fácil simplemente cuando esté solo. Pero el gran problema es ese, ¿no? Que, que va a estar bastante fuerte aún así. Neon rompe bloqueos. Creo que todavía hay cartas que le hacen inmune a eso. Bueno, acá nos salió más bien un escudito. Eso está excelente. Un primer especial con Johnny Cage. Tenemos un poco más de un minuto. Un buen crítico ahí. Tampoco es inmortal este Liu Kang. Sí se lo puede derrotar. Otro buen crítico. Vamos, vamos que se puede. No entra Sub-Zero. Este sí me interesaría derrotarlo. No me sale ni un escudo, ¿verdad? Ni un escudo. Yo creo que ya está listo para la brutality este Sub-Zero. Si así está la torre normal, ahí imagínense una torre fatal con estos equipamientos, estos personajes. Yo no sé qué se va a hacer, creo que sí voy a necesitar equipamiento épico de la torre para que poder pasar la torre fatal. Hasta ahora estoy bastante mal en los equipamientos. Los únicos que me han dado han sido en batallas que sí o sí me tenían que dar un equipamiento de la torre, porque si no, no me llegó ni un equipamiento aleatorio. Y mucho menos una épica. Yo no recuerdo cuando me dieron una épica en una batalla normal. Aún así, vamos a ver, seguimos. Estamos aguantando bastante bien en esta batalla, les diré. Tenemos un poco más de 10 segundos y primera vez que resisto al tiempo de la batalla. Porque antes simplemente me derrotaban en unos segundos. Aún así vamos a ver, entra Ermac, por favor Ermac. Bueno, 2 segundos, un poquito de daño no está de más ahí por la explosión de Ermac. Y otra derrota más. Continuamos con otra batalla más, Ermac vs Liu Kang, porque cambié a Johnny Cage por Liu Kang clásico en mi equipo. Le estamos bajando de forma decente a Sub-Zero y bueno, la estrategia en sí sería cuando entre Sub-Zero exactamente a derrotarlo con un final brutal. Ahora vamos a ver que nos deje y ya es otra cosa, porque en cuanto pueda voy a cambiar por clásico Liu Kang. Dale Liu Kang, por favor, a la primera. Ni un rompe bloqueos, qué desgraciado, no puede ser. Ok, no cambies, por favor, no cambies. Excelente, excelente, todo salió bien. Ya cambiamos. Bueno, de todos modos no puedo cambiar. Simplemente nos queda Liu Kang de MK11. ¿Qué personaje más roto tuvo que estar este Liu Kang? Aturdimiento bloqueado, no puedo hacer nada y ya me derrotó, bueno, ni modo. De todos modos, acabamos con uno de los más molestos, que era Sub-Zero de MK11. Simplemente este Liu Kang, yo creo que sí, en una próxima batalla se le va a poder derrotar sin ningún problema. Bueno, ni tanto, ni tanto, pero ya va a estar más fácil derrotar a este jefe. Comenzamos otra batalla más, ojalá y sea la última, versus este Liu Kang. A ver, estamos acá, Johnny Cage versus Liu Kang. 100% del daño en un primer special. Y claro que sí, ya no sufrimos congelamiento ni nada. Este Liu Kang no puede cambiar por ninguno. Otro primer special, 100% del daño, más de 70.000 de daño con estos special Johnny. Pega bastante fuerte. Y es así, simplemente hay que ganarle a los golpes a este personaje. Le drenamos poder. Eso está bastante bien igual. Ahora, como no está Raiden del principio del MK11, ya se puede drenar poder a este personaje. Esto es igual bastante bueno. Es que era así, derrotarlo uno por uno. Y quizá se nos vaya este jefe en esta batalla, posiblemente. Excelente, es que ya cuando están a baja salud y están solos, es como si ya estuvieran programados para eso. Ven lo que les digo. Ahí la estrategia, cuando no sale ni un rompe bloqueos, en ese momento puedes hacer algo. Vamos a ver, dale Ermac, estamos bastante bien. Bien. Es que les digo, ya estoy tan acostumbrado a sufrir en algunas batallas contra los jefes, que hasta eso uno se da cuenta. Bueno, acá no me salió, acá se cubrió este Liu Kang. Y sí, nos iba a querer golpear en ese momento, pero la velocidad de ataque de Johnny Cage es bastante fuerte, otra vez. Y si seguimos así, yo creo que sí derrotamos a este jefe. Ahora ya no va a revivir ni nada gracias a Sub-Zero. No puede cambiar con nadie, no sufrimos congelación. Qué bonita batalla es así.
Así sí da ganas de jugar y derrotar a este jefe, ¿eh? Así sí. Pero tiene una barra de poder. Bueno, acá le drenamos bastante bien y nos iba a golpear. Bien, no nos hizo la Brutality, eso me iba a arruinar. Y con un primer special logramos acabar con este jefe. Bastante bien, creo que me sobró una oportunidad más. Porque si no, iba a tener que esperar a que se reinicien los intentos. Y ahora sí toca ver la recompensa por pasar la torre del Loto Blanco, la batalla 200. Un personaje de diamante. Y vamos a ver qué tenemos acá a Noobsaibot de MK11. Bueno, está nivel 1 porque ni lo uso ya que lo tenía sin fusión. Ahora fusión 1, no me quejo, es un MK11. Es bueno el personaje a veces, con la marca de la muerte es bastante bueno. Y ya. Resultó más difícil de lo que pensé esta batalla, sí. Porque complicó mucho Sub-Zero la batalla. La batalla 200 está difícil por Sub-Zero. Liu Kang no lo sentí tan complicado como jefe, aunque de seguro en la Torre Fatal va a ser muy diferente. Y bueno, con eso acabo el video, combatientes. Ojalá les haya gustado, que se hayan pasado bien. Cuéntenme ustedes qué tal van en la Torre del Loto Blanco. Ya lograron completar toda la torre, les tocó buenos equipamientos. A mí hasta ahora ni un equipamiento épico ni nada de la torre. Pueden ver acá, son 2 infrecuentes y una especial que es para la Friendship de Erron Black. Y bueno, con eso acaba el video, combatientes. Cuídense, suerte en sus batallas, en su torre, en su vida. Chao, chao.